SB. Muy buenos días, el tema de hoy es dispuestos a dar. Vamos al libro de Mateo capítulo 26, 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Dispuestos a dar. ¿Qué es lo que usted y yo estamos dispuestos a dar por el Señor? Muchas personas dicen, como Pedro: estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. Estoy dispuesto a cambiar. Estoy dispuesto a dejar mi vieja naturaleza. Estoy dispuesto a dejar el pecado. Estoy dispuesto a dejar la mentira. Estoy dispuesto a dejar el vicio. Estoy dispuesto a dejar el alcoholismo. Estoy dispuesto a dejar la fornicación. Bueno, muchas propuestas que le hacen al Señor, promesas que le hacen al Señor: yo por ti estoy dispuesto a hacer tales cosas. Pero resulta que esas promesas se hacen en emociones. Se hacen en un momento dado, sea un encuentro, un proceso de cambio y transformación, que una situación difícil que está viviendo, resulta que van o buscan del Señor, o resulta que llegan a un encuentro, a una oración, o alguien ora por usted, y usted le hace estas promesas al Señor: voy a cambiar, por Dios que voy a cambiar, voy a hacerlo por el Señor, estoy dispuesto a dar esto para cambiar y servirte a ti, Señor. Y resulta que al poco tiempo se le olvidó la promesa, se le olvidó lo que le dijo al Señor, porque ya consiguió lo que quería: que fuera restaurado, que fuera sanado esa situación de enfermedad que tenía, que el Señor restaurara su hogar, restaurara su matrimonio, que su hijo que se había perdido, estaba en las drogas, volvió a la casa, que volvió a conseguir empleo, volvió a conseguir un trabajo, volvió a conseguir lo que estaba anhelando, lo consiguió. Y se le olvidó y siguió en el mismo trajín diario. No volvió a acordarse de Dios, del problema o de lo que le había prometido al Señor, o que estaba dispuesto a dar por Dios y hacer, que le iba a servir, que iba a cambiar, que iba a transformar su vida. Quedó ahí, en promesas. Y a veces pensamos que a Dios se le olvida. Dios no se le olvida. Aquí encontramos a Pedro, que le dice al Señor que aún por él está dispuesto a dar su vida. Pero el Señor ya conocía el corazón de Pedro. Por eso el Señor le dice... Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir. Pero el Señor Jesús le dijo que esta noche antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Ya el Señor sabía cómo iba a responder Pedro. De por sí que Pedro era un hombre de emociones. Se guiaba mucho por sus emociones. Por eso el Señor les decía que el pastor sería quitado y las ovejas serían dispersadas. Tal cual como el Señor lo profetizó, sucedió. Que fue cuando hirieron al pastor. El Señor Jesús en la cruz de Calvario, cuando estaba agonizando, ¿dónde estaban sus discípulos? Ninguno estaba. Ninguno de los discípulos, solamente Juan. Juan, que le dijo: ve ahí tu madre, y ahí a Juan. Y ahí tu hijo, a Juan. Pero no encontramos a ninguno de todos los discípulos que tenía Jesús. Por eso se cumplió lo que dijo el Señor: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. No estaban. Entonces hay muchas veces que usted y yo decimos: estamos dispuestos a dar por el Señor esto. Ya no es tiempo de que hagamos falsas promesas delante de Dios, como lo hizo Pedro, que fue el Señor mismo lo permitió en la vida de Pedro, porque era un proceso que tenía que vivir, pero también para darnos ejemplo a usted y a mí, que a veces estamos tan dispuestos a dar por Dios tantas cosas, la relación, las situaciones, las emociones, para que haya un cambio, para servirle realmente a Dios, pero no lo hacemos porque vemos la circunstancia, el problema, la dificultad. Ay, no, la verdad esto no puedo, yo mejor me quedo así. No, después busco de Dios, después vuelvo nuevamente a la iglesia, después vuelvo a un encuentro, después vuelvo a orar, después vuelvo a comprometerme con Dios. Y sigue lo mismo, no hay ningún cambio, no hay realmente una restauración, una transformación, porque son personas que se guían más por las emociones que por lo que quieren hacer, ya que el Señor quiere que usted y yo entremos a hacerlo de corazón. Aquí la palabra no encontramos que el Señor obligó a sus discípulos, no, fueron formados. Pero por eso el Señor les decía que les enviaría el Consolador, al Espíritu Santo, el cual os guiaría y llevaría a toda verdad. Encontramos más adelante, después de que el Señor Jesús partió, encontramos a los discípulos que volvieron a hacer lo mismo. Encontramos a Pedro pescando. Volvió a pescar hasta que el Señor volvió y se le apareció
Él le dijo que qué estaba haciendo y volvió. Ahí fue cuando se fue para aposento alto, que allá fue donde recibió el Espíritu Santo. Vino en el Pentecostés, vino el Espíritu Santo, fue usado sobrenaturalmente. O sea, los discípulos volvieron a lo mismo, no se acordaron de lo que le han prometido al Señor Jesús cuando estaba con ellos, ¿cierto? Pero después de que vino el Espíritu Santo los convenció. Como dice la palabra, que el único que nos convence a usted de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Usted puede estar el pastor diciéndole: vaya, ore, vaya, ayune, interceda, lea la palabra, mire que el Señor quiere cambiarlo, mire que el Señor quiere llevarlo a un nuevo nivel, mire que el Señor lo quiere usar sobrenaturalmente, mire que el Señor quiere hacer esto y esto con usted. Ay, qué chévere. No. Personas emocionalistas. Ay, qué bueno que viene el pastor, que vamos a la iglesia, van a orar por mí. Ay, sí, que oren por mí. Ay, sí, qué chévere. Pero compromiso cero, nulo. ¿Y qué estaban dispuestos a dar por el Señor? En el momento que hubo ese cambio, ese encuentro, ese bautizo, esa oración: sí, yo estoy dispuesto a hacer esto por Dios. Sí, yo estoy dispuesto a que Dios me use. Sí, pero cuando viene el compromiso, vienen las pruebas. Ay, no, a mí se me olvidó la verdad. No, es que esta situación no, yo como que vuelvo otra vez a lo mismo que estaba antes. Ya que esta es una reflexión que el Señor nos está llevando, y es que el propósito de Dios para cada uno de nosotros es mejor y mucho más grande que el que usted y yo tenemos. Ya que hay tantas cosas que nos separan del Señor, pero podríamos estar preparados para dar la vida por el Señor. Estaremos dispuestos a dar un cambio, un giro en nuestra vida de 180 grados para realmente entrar en un compromiso con el propósito del llamado que el Señor nos ha hecho a usted y a mí. Piénselo. No lo haga porque pronto impusieron las manos sobre usted y le profetizaron sobre usted tantas cosas que el Señor iba a hacer por su vida, y usted en ese momento prometió el cielo y la tierra para Dios. Pero resulta que apenas vino el problema, se apartó y siguió en sus propios caminos, en sus propios metas y proyectos. Pero no estaba el Señor, porque primero estaban sus metas, sus objetivos, y el Señor no estaba ahí. Hoy el Señor nos está llamando, esta es una reflexión que estamos dispuestos a dar. Pero mejor aún, ¿qué está usted dispuesto a dar por el Señor, por Jesús? La palabra de Dios dice que el Señor Jesús dio su vida por usted y por mí. Dice que murió de la manera más cruel y despiadada a través de la cruz del Calvario para redimirnos de la maldición del pecado y redimirnos de la muerte eterna en el infierno, para redimirnos y darnos vida eterna juntamente con Cristo. Lo menos que podemos hacer usted y yo por Jesús es poder entrar en un camino de transformación, en morir a nuestra naturaleza, a nuestro yo, a esos pensamientos, esos deseos, esas frustraciones, esas luchas, esas debilidades, a la anarquía, a la rebelión, a la soberbia, a la arrogancia, a la prepotencia, a la mentira, a la manipulación. El poder pedirle al Señor: yo quiero cambiar esto, pero necesito que tú me ayudes. Yo me voy a meter en un ayuno, voy a meterme en una oración, en el clamor, en la intercesión, para que tú entres y obres a través de mi vida y me lleves, Señor, a ese cambio. ¿Será que si estamos dispuestos a hacerlo, o solamente lo hacemos para que el Señor obre en ese momento que estamos tan necesitados, pero resulta que no hay ningún cambio en nuestra vida si nos seguimos iguales? Por eso, como lo dijo el mismo Señor Jesús ahí en el mismo capítulo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire que nuestro espíritu está dispuesto al cambio, lo desea, lo anhela fervientemente, un cambio, una transformación, para ser renovados, pero la carne no. La carne es el orgullo, es la prepotencia, la altivez, es la mentira, la manipulación, la fornicación, el adulterio, el pecado. El orgullo es la carne, pero el espíritu, si quiere, anhela, desea ese cambio. ¿Por qué no lo hacemos? Porque a veces alimentamos más la carne que el espíritu. Por eso muchas veces estamos dispuestos a dar tantas cosas para el Señor, pero cuando vemos la circunstancia, el problema, no estamos dispuestos a dar nada. Se convirtió en una simple promesa que creemos que le hicimos a cualquier persona sin darnos cuenta que realmente lo hicimos fue para Dios, no para los hombres. Lo hicimos fue para Dios, y eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted de mí, que el compromiso sea primeramente con Dios, no con el hombre. Que el hombre podremos prometerle, pero solamente el Señor quiere que hagamos ese cambio, pero que usted y yo nos dispongamos y nos dispongamos de todo corazón. Por eso el mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo 10:38: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y a veces nos creemos dignos del Señor porque fui a un encuentro, porque ayuné la semana pasada, porque leí la palabra hace 15 días, porque es que yo a veces oro, pero es que yo todos los días hablo con el Señor. Así hay muchas personas que dicen: es que yo todos los días hablo con Dios. Venga, y si usted habla con Dios porque todavía está en fornicación, porque todavía está en pecado, venga, porque todavía ese orgullo, porque todavía ese carácter, venga, porque esas palabras vulgares, porque esa manera de obrar y actuar, ahí está Dios, ahí está el Señor. No está el Señor. Entonces, como lo dice el profeta Jeremías, que le dijo Dios al profeta Jeremías: este pueblo de labios me honra, pero yo no estoy en el corazón de ellos. Hoy el Señor nos está llevando que ustedes y yo estemos dispuestos a dar, pero que estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor.
Que el Señor nos lleve a una cambio, una transformación de adentro hacia afuera en Cristo Jesús.